Hola turolense, soy José Antonio Golde y este es el vídeo número 15 de la serie de vídeos que estoy haciendo. Entonces, en este vídeo voy a hablar en relación a los nombres de bebés recién nacidos, en este caso. Comenzaré diciendo algo muy básico que es que que para ser adultos primero hemos tenido que ser bebés y para ser bebés antes hemos tenido que nacer. Así que el momento de nacimiento, sobre todo en la actualidad, se puede analizar desde varias perspectivas y las personas que conozcan el momento de nacimiento de un bebé podrán aportar pues distinta información del tema, su opinión. Cuando se nace, pues hay un equipo médico o normalmente que atendiera el parto un equipo médico y este equipo podrá sacar una serie de conclusiones de cómo se ha desarrollado todo el proceso, ya sea antes del parto, durante el parto y después del parto. También informarán de la hora y el minuto de nacimiento del bebé, evaluarán el estado de salud de la madre y el recién nacido e indicarán un protocolo a seguir, lo que hay que hacer por la venida de un bebé al mundo, según su criterio. La, la familia de todo me refiero a todo lo que hay que hacer de salud, las revisiones que tiene que tener la madre y el bebé, bueno, todo eso. Como desde un punto de vista médico pues se entiende lo que tienen que hacer. La familia también tiene su visión del tema. Entonces, en casos normales donde se busca tener un hijo y se desea ser padres, todo esto relacionado, todos estos temas así, pues el nacimiento del bebé es una gran alegría para la familia y se pone especial mimo en tratar de cuidar todos los detalles. Y entre los diversos detalles que hay que tener en cuenta también está el elegir el nombre del bebé. Desde el punto de vista de la astrología, la primera respiración de un bebé es y será, o se podría decir que es y será el momento más importante de su vida. La primera bocanada de aire es como el pistoletazo de salida y haciendo una comparación fácil es un momento en el que el bebé y y luego será futuro adulto, pues hace como un pacto con la vida. Entonces como si firmara un contrato con la vida, que dicho contrato tiene sus cláusulas, unas condiciones, un potencial concreto, etcétera. Y ese contrato vincula a dos partes inseparables, o sea, a la persona con la vida. Cuando ha nacido y ha firmado el contrato, que es la primera respiración, se da el pistoletazo de salida, entonces el bebé empieza a vivir fuera del vientre de la madre. Entonces, como dije en vídeos anteriores, los momentos de nacimiento, según sea el caso, tienen diferentes potenciales. Y en este caso de este vídeo, ahora voy a hacer una comparación como si se hablara de vehículos. La primera respiración es como que la vida en ese instante fabrica un motor. Y dependiendo del momento de la primera respiración, lugar, fecha, hora, minuto, etcétera, el motor será de unas características u otras. Y juntando todos los elementos del proceso, sumando el instante de nacimiento, el bebé que ha venido al mundo, la genética heredada, etcétera, pues da como resultado un coche. Esto es una comparación. Entonces el bebé es como un coche. Y ese dicho coche tiene un potencial determinado con unas características de serie que trae de serie concretas, con un rodaje por hacer, con una vida por vivir, una vida por recorrer, etcétera. Y hay un elemento muy importante en el conjunto de ese coche, o sea, el bebé, que los padres del bebé tendrían que empezar a tener muy en cuenta. Es un tema que normalmente no se le da importancia, pero habría que comenzar a prestarle mucha más atención a partir de ahora, y es el nombre del bebé. Decir que al igual que el momento de nacimiento, cuando se da la primera respiración, pues ese momento genera un potencial en la persona, el conjunto del nombre y los apellidos del bebé tienen también un potencial.
La astrología profesional estudia el momento de nacimiento y sus ciclos, pero también hay que decir que existe una profesión que estudia las estructuras de los nombres y los apellidos, y además lo hace de forma profesional. El conjunto del nombre y los apellidos también tiene su potencial. O sea, esto es un enfoque serio, no es algo de cachondeo ni por pasar el rato ni aburrido. Esto se hace. En el vídeo número 14 ya hablé en el anterior vídeo, pongo un enlace por no poner la captura de pantalla, pues ya expuse un montón de ejemplos de personas importantes en la historia que cambiaron su nombre de nacimiento. Por nombre de nacimiento sus padres los llamaron de una manera, con unos nombres y apellidos, y ellos pues lo cambiaron de adultos. Entonces recalcar que este tema del nombre y los apellidos de una persona es un asunto muy importante, mucho más importante de lo que parece que este tema se lo toman muy en serio las personas relevantes de distintos países desde hace décadas. Vamos, en el ejemplo del vídeo 14 ya puse de hace siglos que se cambiaban los nombres, pero estudiarse desde hace décadas se hace como mínimo. Entonces se lo toman muy importantes en sectores como en temas en el laboral, empresarial, ejecutivo, creativo, artístico, etcétera. Un ejemplo que puse ayer y lo vuelvo a repetir, un ejemplo de persona relevante en su sector que nombre en el vídeo número 14 es Antonio Banderas. Se puede buscar en Wikipedia los datos. Entonces, se pregunta, ¿conoces el nombre real de Antonio Banderas? ¿Crees que Antonio Banderas es su nombre de nacimiento? ¿Cuál es el nombre artístico profesional de este actor? Pues es Antonio Banderas. Se pregunta, ¿el nombre de nacimiento? Pues realmente es José Antonio Domínguez Bandera. Se pregunta, ¿en la edad adulta se cambió el nombre de nacimiento? Sí, lo hizo. Se cambió el nombre de nacimiento. ¿Por qué se cambió el nombre de nacimiento? Se pregunta, pues porque los nombres tienen potenciales distintos. Hay unos nombres que son más adecuados, otros que son menos adecuados, y este tema se estudia de forma profesional desde hace décadas, como mínimo, y los nuevos padres deben ser conscientes de ello. Entonces se plantea aquí una serie de preguntas. ¿Qué es mejor? ¿Poner un nombre cualquiera a un bebé al azar, el que sea, y luego tratar de cambiarlo cuando sea adulto? ¿O estudiar un nombre más adecuado desde el inicio? Lo más fácil, lo más sencillo, porque si hablamos de términos de tareas, de tiempo y todo eso, lo ideal y más sencillo es estudiar el conjunto de nombre y apellidos que va a tener un bebé ya desde el inicio. Y lo sensato es que se ha analizado y seleccionado este nombre por un profesional. Y una vez elegido ese conjunto de nombre y apellidos, inscribir al bebé en el registro civil. Entonces ese nombre pues ya figura en el registro civil, luego en los historiales médicos, en los libros relacionados con la salud y la sanidad el tema sanitarios del bebé. Y cuando llegue en el colegio, el carné escolar, en el DNI ya vendrá un nombre adecuado entre esos documentos, ya reflejado. Entonces, el estudio profesional de los nombres es un proceso que se hace desde hace décadas en los países más importantes del mundo, no es algo irrelevante. O sea, que tiene mucha relevancia este tema. Entonces es un tema muy serio, no es un asunto para tomárselo a risa, ya que tiene un enfoque analítico. Un ejemplo, pues al igual que se analizan gráficos de todo tipo, en la vida se analizan gráficos de todo tipo, se analiza sangre, se analizan balances de contabilidad, se analizan líneas de código informático, en la programación, los informáticos, etcétera, también existe mucha seriedad en la profesión de analizar nombres. Entonces, al igual que se hace con la seriedad de analizar todo esto, se analiza la sangre, un balance, los balances, las líneas de código informático, pues también se puede analizar los nombres.
El análisis del conjunto del nombre y los apellidos estudia lo que lo que no se ve a simple vista. O sea, esto igual la astrología por un lado analiza el momento de nacimiento y los ciclos de la vida, que es algo que no se ve a simple vista, pues el estudio del nombre también analiza temas que no se ven a simple vista, que están relacionados con el nombre y los apellidos. Entonces se pregunta, ¿algo existe si no se ve? ¿Algo es verdad si no se ve? Se pregunta, ¿existen las células? Pues existen, pero no existen, pero no se ven a simple vista. Entonces hacen falta microscopios adecuados para ver células. O sea, existen, pero no se ven. Entonces hay metodologías y herramientas adecuadas para estudiarlo. Y pues en los nombres pasa igual, que hay herramientas y formas de hacer que se pueden estudiar todo esto de forma muy profesional. Se pregunta, ¿existen los átomos? Sí, y la tecnología tiene instrumentos adecuados para estudiarlos. Se pregunta, ¿ves a simple vista los átomos? Pues no. ¿Existen los átomos aunque no los veamos a simple vista? Pues sí, existen. Entonces se puede decir que el momento de nacimiento y el nombre son temas que se relacionan con el proceso de la vida de una persona, aunque no lo veamos. Son cosas que no se ven a simple vista, pero se estudian de forma seria y profesional. Por lo tanto, hay que mencionar que al igual que el momento de nacimiento tiene un potencial, también el conjunto del nombre y apellidos de un bebé tiene su potencial. O sea, son dos cosas distintas. Y profesionalmente existe la opción de analizar ese conjunto del nombre que se le va a poner a un bebé. Los apellidos no cambian, entonces habría que ver cuál nombre le va mejor. Se pregunta, ¿el nombre estético? En la vida los puntos de vista cambian cuando se analizan los temas desde perspectivas diferentes, y cuando se estudian los nombres de una forma profesional el mundo y la vida se ve diferente. Profesionalmente estoy especializado, concretamente porque al final hay que centrarse y especializarse para una serie de público. Yo tampoco puedo llegar a todo el mundo porque, como expliqué en otro vídeo, pues los nombres no se calculan como un chasquido de dedos. Es un tema muy laborioso. Entonces, profesionalmente estoy especializado en el análisis de los nombres tradicionalmente usados en España, tanto los pasados como los modernos, ya sean en castellano, en gallego, vasco, aragonés, catalán, valenciano, etcétera. Y todo esto esta tipología de enfoques. Y me baso en la experiencia de haber estudiado muchos casos de personas importantes. Por ejemplo, en el mundo de la astrología, entre los astrólogos es normal estudiar el momento de nacimiento de las personas con más relevancia histórica. Como dije en otro vídeo, y recalco esto, cuando se estudia todos estos temas, esto no se estudia en unos fines de semana y ya está. Y se estudia, y después de estudiarse se contrasta, se estudia a mucha gente importante, se ven los detalles, entonces, y se estudia a uno mismo, la persona. Antes de ofrecerlo a los demás, se estudia a uno mismo y a las personalidades históricas, como Goya, Segundo de Chomón. Y en mi caso estoy especializado en el estudio de los nombres de bebés y de personas relacionadas con España desde hace varias generaciones, porque como dije me centro en un mapa. Entonces te tienes que centrar porque profesionalmente tienes que dominar totalmente lo que ofreces. Profesionalmente no es algo ético ofrecer algo que no dominas. Entonces, si alguien viene de familia de cualquier punto de España, pues si alguien me pregunta, yo podría tener un argumento, decir, oye, pues en ese sitio, tu familia, pues en ese lugar había una serie de características. Hay veces que hay más información de ese lugar y hay veces que no. Hay veces que se conoce la fundación de un pueblo o una ciudad y hay veces que no. Entonces,
yo me centro en esto para ser riguroso en lo que hago. Porque del resto del mundo pues hay cosas que se conocen y hay cosas que no. O yo no las conozco. Entonces, al igual que en la astrología se estudia el momento de nacimiento de las personas relevantes y su ciclo de vida, también se puede analizar, también existe la especialidad o la profesión de analizar con rigor el elegir los nombres de los bebés. Entonces se puede seleccionar un nombre para bebés, se pueden seleccionar un nombre para bebés cuyos padres sean de distintas clases sociales. Puede ser clase media, puede ser clase alta, personas normales, como cada uno califique las cosas. Entonces, igual que se estudia con rigor los nombres de las personalidades más relevantes, se puede estudiar con rigor los nombres de los bebés de padres más anónimos. Entonces, el conjunto del nombre y apellido se estudia en base a un momento de nacimiento. Como si esto, para estudiar un nombre, el método que uso yo, porque siempre hay variedad de métodos para estudiar los nombres, yo tengo en cuenta el momento de nacimiento. Y si puede ser con el segundo, la hora, el minuto y el segundo, o los tramos de segundos cuando se ha nacido. Entonces, esto es como si se estudiara el conjunto de un tren y los vagones. Pues la locomotora sería el, el nombre o el nombre compuesto y los vagones los apellidos. Entonces el nombre y los apellidos generan una relación, al igual que el momento de nacimiento genera una relación con la vida, pues el nombre y los apellidos también generan una relación entre la vida y la persona que los tiene. Es como un vehículo al matricularse, al que ponen una matrícula. El nombre y los apellidos es como la matrícula que pone la vida a la persona. Y hay una diferencia entre personalmente tener una matrícula más apropiada y tener una matrícula menos apropiada. O llevar una matrícula en buen estado o llevar una matrícula que tenga una matrícula menos apropiada y en un estado pues no tan recomendable. Otra comparación que se podría hacer, todo esto lo hago para explicar las cosas de forma fácil, sería como el conjunto del nombre y apellidos es como un gran tatuaje. Es un gran tatuaje invisible que lleva la persona desde que es bebé. Y hay que decir que hay nombres más apropiados y menos. O sea, hay tatuajes de más calidad y de menos. Hay tintas para tatuar más recomendables. Entonces que se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Tatuarse por un profesional o arriesgarse a tatuarse a lo bruto como si fuera el ganado? Asesorarse profesionalmente, vas más a lo seguro y poner un nombre sin asesorarse profesionalmente, pues bueno, puedes acertar o no puedes acertar. Yo conozco casos, porque estudiar los casos y estudiar los casos, y hay veces que los padres han acertado bien, y hay veces que han puesto un nombre que la verdad es que no era nada recomendable. Entonces, claro, lo profesional es, vamos a hacer un símil, el tatuador. Y marcar al ganado, eso está bien para marcar al ganado. O sea, eso es un procedimiento para el ganado. Pero un bebé, pues hay que hacer un estudio profesional para relacionarlo con un nombre. Esto es como el que se casa, como el que contrae matrimonio. Pues el bebé contrae matrimonio con un nombre y contrae matrimonio con varios aspectos de la vida. Que uno es el momento de nacimiento. El momento de nacimiento no se va a separar nunca de él. Siempre va a estar ahí. Entonces, hay que estudiarlo, no hay que marcarlo. No hay que marcar al bebé. Entonces, los niños son personas o son ganado. Pues, ¿qué duele menos? ¿Un tatuaje o que bien hecho profesional o que te marquen en caliente a lo bruto? Pues
Estoy haciendo muy brusco, pero es así. Profesionalmente hay gente profesional que marca el ganado, pero eso no es eso no hay que aplicarlo en personas. Entonces, ¿te imaginas los efectos de un mal nombre? A que debe picar y escocer. Esto es un tema muy importante que en los países más relevantes del mundo le dan mucha importancia. O sea, y los actores y toda esta gente así más relevante le dan mucha importancia, y lo expliqué muchos casos en el vídeo número 14. Entonces tengo que decir que, hablando desde un punto de vista profesional en este tema de analizar nombres y asesorar sobre ello, me llama mucho la atención la gran importancia que le dan gran parte de los padres, no todos afortunadamente, al tema estético de los nombres. Parece que solo importa que sea bonito y moderno, que sea un nombre actual. Pues hay que recalcar que este enfoque es un error, o podría ser un error, ya que habría que analizar el nombre en concreto. Pues hay de todo. Existen nombres bonitos que son apropiados para un bebé, y también hay nombres bonitos que son inapropiados para un bebé. Según el momento de nacimiento de la persona, coger dos personas que nazcan en momentos distintos, y puede ser que un nombre para uno sea apropiado y para el otro no. Entonces esto lleva mucha amiga. Hay que analizar todo de forma muy seria, porque hay que ver los nombres según el momento de nacimiento. Entonces, combinando la astrología profesional, el momento de nacimiento, y luego el análisis del nombre en base al momento de nacimiento. Entonces se pregunta, ¿cómo se le explica a los padres de forma sencilla la diferencia entre los nombres? Pues podría haber distintos enfoques. Si yo empiezo a hablar desde un enfoque comercial, por captar clientes y todo eso, se podría decir que hay nombres buenos, hay nombres normales, hay nombres regulares y hay nombres malos. Y desde un enfoque no comercial, más sincero, más cercano, hay que decir que hay nombres malos, hay nombres intermedios y hay nombres menos malos. O sea, hay este rango, hay nombres más apropiados, pero tampoco hay que vender aquí que el niño se va a convertir en Superman. Entonces hay nombres menos malos y hay nombres malos. Y claro, pues hay diferencia entre unos y otros. Entonces, el procedimiento profesional para analizar nombres de bebés se basa en que los padres aportan un listado de nombres, y el profesional los analiza seleccionando el conjunto de nombre menos malo, o el que es más apropiado de la lista entregada. Entonces se entiende que cuantos más nombres aporten los padres para analizar, más posibilidades hay de elegir un conjunto de nombre y apellidos menos malo, o que sea más recomendable. Esto de menos malo comercialmente no suena bien, pero hay que decir la verdad, hay que ir con la verdad por delante. O sea, quien prometa grandes cosas, pues, en fin, desde mi punto de vista eso no es muy realista, porque luego hay personas con un buen momento de nacimiento y un nombre apropiado, que depende del esfuerzo personal y cómo se impliquen, el estudio que tengan, la capacidad personal, depende cómo se impliquen con la vida, pues avanzan más o avanzan menos. Hay personas que tienen un buen momento de nacimiento y un nombre muy apropiado, que, que tampoco que tampoco se convierten en Superman. O sea, son personas reconocidos en sus círculos de amistades, en su pueblo, pero tampoco van mucho más allá. Tampoco a lo mejor tampoco lo necesitan, porque hay personas que necesitan ser más reconocidas, otros menos. Yo, por ejemplo, me considero humilde, hago lo que puedo en la vida que tengo y ya está. Me muestro en internet por dar un servicio, no porque busque fama. No busco fama con esto. Dar un servicio de asesoramiento y ya está. Porque actualmente hay que anunciarse por internet para esto. Entonces hay personas que fuerzan más las cosas para extenderse más a nivel
nacional o internacional, y hay personas que en su pueblo, pues, o en su ciudad, pues les basta. Esto cada uno. Y quería decir, matizar sobre lo que he dicho, que hay personas que pueden nacer con un buen momento o pueden nacer y pueden tener un nombre apropiado, que hay personas que incluso si no se lo toman en serio, pues se quedan como ahí estancadas y bueno, tampoco dan mucho más de sí. Entonces habría categorías de esfuerzo y categorías de, de ser ambiciosos, en fin, como se quiera entender. Entonces se pregunta, ¿hay una diferencia notable entre un nombre malo y un nombre menos malo? Pues sí que existe. Hay una diferencia evidente entre los nombres más apropiados y los nombres menos apropiados. Y también hay que comentar que encontrar un nombre menos malo no es tan fácil como pudiera parecer. Como he dicho antes, a más números de nombres a analizar se pueden seleccionar entre más variedad y elegir una opción más adecuada. El, el, el tener un nombre más adecuado y menos adecuado, si dependiendo del potencial de nacimiento, se nota. Hay personas que tienen un nombre menos adecuado, pero tienen un potencial interesante de nacimiento y lo pueden compensar. Pero hay personas que la verdad que si el momento de nacimiento pues ya tiene un potencial limitado y tienen un nombre malo, pues la verdad es que pobres de ellas, ¿eh? Un nombre malo se nota en la vida. Es como el nombre, es como si centrara a la persona para encaminarla. Ya encaminarse en la vida o saber andar por la vida, aunque sea a nivel local, en tu pueblo, en tu ciudad, ya es algo, ya es un logro. Entonces se pregunta, ¿es sensato estudiar el nombre del bebé aportando un listado? ¿Para qué estudiar el nombre de un bebé? Entonces se pregunta, como respuesta se vuelve a preguntar, ¿crees que Antonio Banderas es alguien sensato o es alguien menos sensato? ¿Crees que Antonio Banderas se cambió el nombre por capricho? ¿Antonio Banderas se cambió el nombre debido a una tarde de aburrimiento y así pasó su tiempo teniendo algo que hacer? Se pregunta. Pues decir que este tipo de personalidades, como lo es, por ejemplo, Antonio Banderas, si hay algo que suelen tener claro es el tema de asesorarse bien. Entonces, y actualmente los padres sensatos y responsables pues tienen la posibilidad de ser asesorados de forma profesional para elegir el nombre de sus bebés. Entonces se pregunta, ¿vas a ser padre? ¿Vas a ser madre? ¿Vais a ser padres? Se pregunta, ¿eres una persona sensata? ¿Eres una persona que entiende que hay que asesorarse de forma profesional para evitar inconvenientes futuros? Pues si eres alguien con sensatez y responsabilidad y vas a ser padre, pues por ejemplo en el caso de los bebés, o eres alguien que te interesa este tema y tienes la cabeza bien amueblada y vas con los tiempos, porque aparte de tener la cabeza bien amueblada, la vida es renovarse o morir, o vas con los tiempos. En astrología todos los días se va aprendiendo y los astrólogos tienen que estudiar, aparte de asesorar tienen que estudiar, seguir estudiando. Entonces, la misma vida te impulsa a ir con los tiempos, a pasar de ir en su momento, de ir sobre montar en burro a ir en coche. Pues esto es igual. Ahora pide asesorarse de los nombres de los bebés y personales. Entonces, si eres alguien con sensatez y responsabilidad, nos vemos en el próximo vídeo y seguiré hablando de los nombres de los bebés. Saludos, soy José Antonio Ayova Goldey.